Los esports van a acabar con los deportes tradicionales, pero tremendo clickbait nos acabamos de comer porque esto sí va a ocurrir dentro de 20 años. Los esports son un término que la gente no entiende aún, sobre todo los adultos. Los esports son el aspecto competitivo de los videojuegos, las competencias, los retos, básicamente los videojuegos como deporte. Así que vayamos por partes y conozcamos el pasado de los esports. Yo sé que no les gusta mucho la historia, pero miré muy rápido. Las competencias y los esports tienen un tiempo de estar aquí, empezando con personas sentadas en un cuarto con televisiones y computadoras, monitores y consolas conectadas en LAN, hasta las máquinas de monedas con el juego de Street Fighter donde dos personas se daban en la madre hasta que se quedaban sin el dinero de las tortillas, podría considerarse una competencia amistosa. Los esports están aquí desde los 70s, donde se hacían las primeras competiciones presenciales. Según nuestro glorioso Google sin formato APA, el primer torneo de videojuegos tuvo lugar en la Universidad de Stanford en 1972, donde 5 estudiantes compitieron en el juego Space War para ganar una suscripción a una revista. Pero no fue sino hasta el año 2000 cuando los esports empezaron a arrasar con la tecnología, sobre todo por el nacimiento de las consolas de videojuegos y la habilidad de las mismas de jugar de manera online, y donde nacieron videojuegos preciosos como Halo Combat Evolved, Counter-Strike, Unreal Tournament, Quake, FIFA, StarCraft, Tekken, Street Fighter, entre muchos otros que eran perfectos para competir. Esports es un término que abarca a todos los videojuegos que se puedan jugar de manera competitiva, y hay demasiadas variantes en todas las categorías. Siendo los esports más populares los juegos de estrategia en equipo y estrategia individual, hay esports de deportes virtuales, de juegos de pelea y de carreras, de juegos de disparos, si incluso hay competencias de videojuegos móviles. Ya no te puedes quejar de que un Buki con 12 años está perdiendo el tiempo. Incluso existen las competencias de acabarse un juego a contrarreloj. Por ejemplo, Outlast, que es un precioso juego de terror y supervivencia que dura, ¿qué le pones? ¿De 6 a 8 horas en promedio? Pues se lo han acabado en 8 minutos. Y se gana dinero haciendo esto. Los esports, por más que cueste creerlo, mueven más de 1.400 millones de dólares anuales al día de hoy. La empresa Riot, quien desarrolla la competencia de esports anual más grande del mundo, publicó que el mundial de LOL registró a más de 73 millones de espectadores únicos en 2021, que aún no se acerca nada a los números que logran el mundial de FIFA con 517 millones de espectadores, el Super Bowl con 101 millones y mucho menos se acerca a los 3.000 millones de personas que vieron los Juegos Olímpicos de Tokio. Los esports, a pesar de que son un mercado creciente, existe una cantidad bastante grande de detractores. Usualmente los adultos, más que nada. Yo sé que no todos, pero me refiero a aquellos adultos que alzan su voz y suelen decir mucho lo que piensan, pero no piensan mucho lo que dicen. Sus argumentos están en que los videojuegos siguen siendo una broma o un chiste. Jugar frente a una pantalla no es un juego profesional y no se le puede considerar deporte, aparte porque nadie conoce estas competencias de videojuegos, pero se les olvida un fabuloso factor. Por ejemplo, el fútbol nació en 1863, fecha donde Inglaterra reglamentó y oficializó la existencia del soccer. Los esports nacieron en 1972. Estamos hablando que el soccer lleva 159 años de estar existiendo y los esports solo llevan 50 años. El soccer lleva mucho más tiempo en el mundo y el mundo antes era mucho más pequeño. El crecimiento fue exponencial y la popularidad de este deporte fue enorme debido a que el soccer fue creciendo junto con el mundo, que igual va creciendo. Imagínate la cantidad de gente que había en el mundo hace 160 años. Éramos 1.3 billones de personas en 1850 cuando nació el fútbol, que es muy poca comparados al día de hoy que somos más de 7.9 billones. Piénsalo, nuestros padres nacieron cuando ya existía el fútbol, hasta nuestros abuelos. Los esports se popularizaron cuando nosotros íbamos naciendo. Claro que los esports no serán populares. El problema de hoy en día es que a pesar de que existe el internet y la posibilidad de conocer algo es prácticamente ilimitada, existen muchísimas áreas y cosas en las que puedes pasar tu tiempo y divertirte. En 1850 veo difícil la diversificación del entretenimiento que vivimos ahora, porque ahora existe una infinidad de actividades que hacer antes de tener en mente el competir en un videojuego. Los esports nacieron con la llegada de la tecnología y llegó a competir a un mundo donde ya los grandes deportes estaban posicionados. Es normal que para todos los deportes tradicionales se hayan normalizado y sean deportes que todo el mundo conoce. Por eso es que los esports dan miedo, porque es algo nuevo y es algo diferente. Lo diferente siempre ha provocado grandes preocupaciones en las personas. Afortunadamente, los esports seguirán creciendo mucho y mucho más con la llegada de nuevas tecnologías, porque los videojuegos evolucionan con la misma tecnología. Solo hay que ver lo que está creando Facebook con Meta. El crear un mundo, un ecosistema virtual. Por si no me están entendiendo, básicamente imagínense un Ready Player One. Estamos lejísimos de esta tecnología. Estamos teniendo la dicha de presenciar la creación de algo completamente nuevo y diferente que va a cambiar el mundo. Puede que para bien o puede que termine muy mal.
Se comenta mucho de que los videojuegos no pueden ser competencias ni deporte porque no hay actividad física. Bajo esa lógica, todos los juegos de mesa y de cartas quedan descartados y no son deporte. Juegos como el bridge y el ajedrez son reconocidos como deportes por el Comité Olímpico Internacional, siendo el mayor argumento que el deporte no es una actividad exclusivamente física, sino una disciplina. Aunque hay una contradicción en todo esto. He buscado si los videojuegos se pueden considerar deportes, y si buscamos la definición de deporte, muchas páginas hacen referencia a que el deporte es una actividad física donde se hace ejercicio físico, y hablan de que los videojuegos no son una actividad física, es una actividad de entretenimiento. Bajo esa lógica, el ajedrez tampoco es una actividad física, pero estos sí son reconocidos como deporte. ¿A quién le creemos? ¿Quién está en lo correcto? Los esports sí son considerados un deporte. Estas páginas, las que mencionan que el videojuego no es un deporte, pues están en lo correcto. En parte, los esports son consideradas a las disciplinas competitivas de un videojuego. No todos los videojuegos como tal entran en esta categoría, y no todos los juegos pueden ser considerados esports. Hasta personas importantes en la industria lo dicen. Es verdad que cada año vemos una mayor tendencia en crear competencias por cada juego que sale. ¿Y cómo ignorarlo? Jugar videojuegos de manera profesional implica un entrenamiento mental, de reflejos y habilidades motrices, de hábitos, de fuerza psicológica. Hay un gran esfuerzo y desgaste físico al entrenar y practicar para una competencia dentro de un juego. ¿A qué se parece esto? Exactamente igual a como practicas y entrenas para cualquier deporte. Nada más que aquí no lo haces con las piernas, lo haces con los brazos, o los dedos, los ojos. Se entrena la respiración, la velocidad de reacción, los reflejos otra vez, el manejo de las debilidades mentales. Y en las competencias de videojuegos hay coaches, hay entrenamientos reales y personas practicando 8 horas al día, analizando y estudiando sus partidas para lograr ser mejores y vencer a su contrincante. Y hay mucho dinero sobre la mesa. Tenemos que ser honestos, aún a los esports les falta mucho por evolucionar y no están nada cerca de destronar a los deportes actuales, pero no por eso ignoraremos el hecho de que es un mercado que constantemente va creciendo, y creciendo con la tecnología. Para 2030 se estima que la industria moverá a más de 4.700 millones de dólares, que es 4 veces más de lo que se movía en 2020, que igual está muy lejos de lo que mueve el soccer con más de 200.000 millones de dólares. Pero no te dejes intimidar por este número, porque como tal, la industria de los videojuegos sin los esports mueven más de 140.000 millones de dólares, que es un poco menos de lo que mueve el fútbol hoy en día. Tal vez el futuro donde ambos deportes puedan vivir en paz no está tan alejado como lo pensamos. La pandemia ayudó mucho a impulsar estos números. La gente empezó a ver competencias de videojuegos porque no había otra cosa que ver. Fue la alternativa que surgió para darle solución a nuestra existencia de estar encerrados haciendo nada. Los esports seguirán creciendo junto con la tecnología, que van más allá de los límites físicos del ser humano. Y para bien o para mal, la tecnología es la rama que más rápido avanza en el mundo. ¿Piensan cuáles son los límites de la tecnología? Pues esos van a ser los límites de los esports. Hay una cantidad inmensa de gente que está invirtiendo en los esports en todo el mundo, con personas reales que hacen dinero y comen solo por jugar un videojuego, porque es su profesión, con un sueldo normal como cualquier deportista. Hay emociones y sentimientos, y los profesionales de esports, así como otros deportistas, no dejan de ser seres humanos que compiten profesionalmente. Solo cambia la naturaleza del por qué y cómo compiten. Si unos persiguen una pelota o corren o lanzan o piensan, pues al final tanto ellos como los profesionales de esports juegan, ríen y se emocionan cuando ganan, lloran cuando pierden. Todos tienen una familia y también tienen aspiraciones, y todos tienen un público que ríe y que grita, o que incluso se enoja y que llora con los equipos, porque al final las competencias están llenas de esa pasión con la que nosotros vivimos, a través de cómo juegan otras personas mejores que nosotros. Tal vez es tiempo de abrir un poco la mente y aceptar que los esports llegaron para quedarse. Por más que la gente debata sobre si los videojuegos pueden ser o no un deporte, lo cierto es que las competencias profesionales de videojuegos ya existen, y hay una cantidad de personas que apoyan con todo su corazón el escudo de sus equipos, sea cual sea el deporte y sea cual sea el lugar, porque en todas las partes del mundo existimos los fans.